pues, como siempre les digo, hay una situación particular que tomar en cuenta. Ahorita, pues, debido a nuestros cambios climáticos bruscos, inesperados, no controlables, tenemos una situación que se está dando, digamos, de prevención, que es de tomarlo bastante en cuenta. Hay días que llueve en abundancia, y hay días que hace un calor exagerado, como tenemos ahorita, entrando a una canícula, y eso pues incrementa riesgos como la reproducción o tener criaderos de zancudo. Ya tenemos varios casos de dengue identificados, tenemos sospechosos de dengue. El año pasado tuvimos un incremento exageradamente alto de casos de dengue, y a raíz de eso pues hubieron fallecidos, cosa que no tenían uno como 5 años de no tener aproximadamente 5 años de no tener casos de dengue, y el año pasado pues hubieron hasta fallecidos, niños sobre todo. Este año pues los casos no se han desbordado como si ya tenemos un caso de una niña fallecida de aproximadamente 11 años que fue en el oriente del país, y pues sí se eh, verificó que falleció a causa del dengue. Entonces, por esta condición, pues, debemos de mantener siempre nuestra cultura de prevención, nuestra cultura de no permitir que se sigan multiplicando los zancudos. Recuerde que el zancudo es el animal transmisor, es el vector transmisor, y pues por ende tenemos que tener las consideraciones de eliminar, ¿verdad? O no promover, no mantener criaderos de zancudo. Hay diferente información de esta, ustedes ya la conocen. Lo que pasa es que nos falta un poquito de empatía al cuidado de nuestra misma salud. Otras de las cosas también, y de estas no se vayan a asustar, porque muchas veces es la falta de información, que se han dado casos de tuberculosis, casos de enfermedad respiratoria. Entonces, lo que quiero que ustedes conozcan es que la tuberculosis ya no debe de manejarse como aquella enfermedad letal, aquella enfermedad que cuando oímos la palabra la asociamos a muerte. Ya no es así. Hay un tratamiento bastante efectivo siempre y cuando se cumpla y se detecte en los primeros momentos de la evolución de la enfermedad. Es un tratamiento, digamos que es un poquito largo en función de ser una infección, pero sí hay forma de eliminar la enfermedad. Es causada por un bacilo, el bacilo de la tuberculosis, y es de fácil adquisición, es de fácil adquirir las bacterias y que se desarrolle. Eso va a depender de cada uno de nosotros, de nuestro sistema inmune, de nuestra capacidad de respuesta ante las agresiones del medio ambiente. Esta bacteria es estrictamente aerobia y se mantiene en el aire, la podemos respirar, la podemos comer, y en algunos casos, según las estadísticas, la mayoría tenemos bacterias de este tipo. Sin embargo, solo nos quedamos hasta la primera fase, que es la fase de tener la bacteria, más no desarrollar la enfermedad. Y eso depende de nuestras características individuales, de nuestra capacidad de respuesta, de nuestro estilo de vida, de qué tanto cuido mi salud, y también de otras como comorbilidades, como por ejemplo personas que tienen diabetes, personas que tienen problemas como portadores del VIH, problemas que tienen del sistema renal, son un poco más susceptibles a que se pueda desarrollar la enfermedad, siempre y cuando no se tenga dentro de los valores o dentro de las condiciones de control de las otras enfermedades. Entonces, si un dado caso usted puede llegar a percibir alguna sintomatología de algún conocido, algún familiar, como una tos frecuente por más de 15 días, pérdida de peso, sudoración nocturna, desánimo, decaimiento. Entonces, por favor, ¿qué pasa? Consulta. La automedicación no está indicada. Es el profesional en salud el que le va a determinar qué condición es la que usted tiene. Puede ser eso, puede ser otra condición, y es el que le va a dar el tratamiento adecuado según lo que se le detecte a través de la entrevista médica,
y también a través de los diferentes exámenes de apoyo que se requieren para hacer un diagnóstico certero y un tratamiento efectivo. ¿Ok? Entonces hoy vamos a ver el tema, un tema necesario. Siempre, yo siempre mantengo que una de las cosas que usualmente nosotros descuidamos es nuestra salud mental, debido a que como no vemos, no percibimos cómo se me afecta o cómo no me afecta, porque yo me cuido mi imagen y lo que veo. Si estoy, digamos, mi camisa no está bien abotonada, si no me he hecho bien el nudo de la corbata, si mi apariencia considero que no es la que yo quisiera, entonces yo voy cambiando y me voy modificando, voy haciendo que preocupación por una buena imagen, porque es lo que yo percibo y es lo que los demás perciben también. Pero hay otras cosas que nosotros no vemos y eso es la parte interna, la parte orgánica y también la parte mental. Entonces, como muchas veces no lo vemos, eso implica que en algunas ocasiones descuido esa parte de mi salud y por ende puede tener afectaciones a mediano, corto o largo plazo que me pueden afectar mi desenvolvimiento, me puede afectar también la generación de otras enfermedades del tipo psicosomáticas o al punto también de afectar mi salud social. Bueno, entonces hoy vamos a hablar entre el equilibrio de la vida familiar y el trabajo. Algo difícil, realmente es una situación dificultuosa debido a que por las diferentes, digamos, responsabilidades y compromisos, prioridades que tenemos. Entonces, una, digamos, que superpone a la otra. Y entonces el hecho es de que ambas son demandadas, ambas son requeridas, tanto la parte empática familiar como la parte responsable en el trabajo. Entonces, eso me puede conllevar a poder generar condiciones de salud lesivas, eh, generación de enfermedades. También podemos decir que puede haber fracturas dentro del ámbito familiar y también como consecuencia, también en el trabajo. No son condiciones disasociadas, de hecho, no se pueden separar, ya que nosotros somos personas únicas, no tenemos dos cerebros para decir, un cerebro lo voy a ocupar para mi condición laboral y el otro para mi familiar. No, somos unidos. Entonces, debido a eso, no podemos decir, como antes se argumentaba, que las cosas que pasan en el trabajo se quedan en el trabajo y las cosas que quedan o que surgen dentro del hogar, dentro de la familia, se quedan ahí en la casa. Primero, porque imagínense usted, está en su puesto de trabajo, pero en su casa hay un familiar enfermo, un familiar delicado, entonces usted no puede apartar su pensamiento o su preocupación dentro del trabajo quedando anulada la otra condición. Solo nos afecta. Y debido a eso, pues esa separación es muy difícil. Pero, ¿qué es lo que se puede hacer en ese entonces? Bueno, tratar de buscar el equilibrio, donde ni una se mantenga sobre la otra y por ende mantener las responsabilidades que cada una de estas partes conlleva para un estilo de vida saludable. Una de las cosas muy importantes que debemos de conocer también son las prioridades. ¿Qué tanta es mi prioridad en función de mí mismo? Fíjense, muchos cuando preguntamos cuáles son sus prioridades, cuáles son aquellas cosas importantes en su vida, entonces usualmente manifestamos eh, mis prioridades, mi hogar, mi pareja, mis hijos, mis padres en el caso de no tener pareja o no tener hijos, mis padres, compañeros como conocidos, amigos, y aún tenemos hasta cierta posición, hasta las mascotas, que mi perrito, mi gatito y todos estos. Entonces, eso está dentro del ámbito de mis preocupaciones y responsabilidades. Pero después yo pregunto, bueno, ¿y usted en qué parte está?
de esas prioridades y preocupaciones, dónde está usted ubicado. Entonces, nos damos cuenta que nosotros no somos prioritarios para nuestra salud, que nosotros vamos a la cola. Si alcanza, pues invertimos un poquito en nosotros. Si nos alcanza, tanto sea nuestra condición financiera como nuestra condición de tiempo. Entonces, si yo no invierto en mi salud en todos los ámbitos, ya sea este de tipo social, tipo emocional o psicológico, o aún el físico, entonces yo llego al punto de que puedo llegar a colapsar en función de las exigencias y cumplimiento de las demás prioridades y yo no me cuido. Entonces, vamos a aquel paradigma. ¿Puede una persona enferma cuidar bien a otra persona enferma? Pongámoslo en el caso extremo. Si yo no estoy bien, puedo cuidar a otra persona que no está bien, entonces por sentido común casi nunca se puede. Entonces, a veces surge un poquito egoísta, pero lo que nosotros queremos es que cada uno de ustedes se dé la valoración que cada uno merecemos. Nosotros trabajamos, nos levantamos temprano, hacemos nuestras actividades laborales tal y cual se nos contrató, a veces damos un poquito de más, y entonces esa responsabilidad me conlleva también a qué tan preparado estoy para asumir ese tipo de retos diarios, si mi capacidad física va a aguantar, por cuánto tiempo, si mi salud se va a seguir manteniendo o va a haber un punto de colapso, de quiebre, en el cual mi salud va a empezar a bajar y cuando baja esa condición, no es que el trabajo suba, sino que ya no tengo la respuesta para hacer todas aquellas actividades que antes las hacía bien y ahora me cuesta. Bueno, entonces para eso tenemos que definir qué es el equilibrio, qué es la vida laboral y qué es la parte familiar. Vean, aunque es difícil, como dice aquí, es un reto para cada uno de nosotros. Es cierto que también cada uno tiene sus exigencias y son importantes en la vida. Son parte de la razón muchas veces de lo que nosotros hacemos o de nuestros, digamos, objetivos o principios de vida. Entonces, el trabajo es necesario porque, digamos que este es el soporte o es la razón para cumplir la otra parte que es dentro del hogar, dentro de la sociedad. Entonces, vamos a ver unas cuantas definiciones primeramente. ¿Cuál es el objetivo de esta ocasión? Identificar las prácticas exitosas que permitan la sostenibilidad entre la vida familiar y el trabajo, o sea, el equilibrio. Bueno, pero ¿por qué es tan importante esto? Primeramente, porque el mantener un equilibrio me va a ayudar en la parte socioemocional a poder manejar el estrés. En ocasiones anteriores yo le he dicho, el estrés es necesario. El problema es cuando no lo podemos manejar adecuadamente, esto sí me va a afectar generando enfermedades, generándome condiciones mentales que muchas veces nos llegan a afectar lesivamente y que también el estrés, al no tener una buena eh, enfrentamiento, un buen manejo del estrés me puede generar enfermedades como crónicas, como la presión arterial alta, problemas gástricos, como decir una colitis, una inflamación del colon, problemas de cómo se irrita, colon irritado. O sea, hay tantas cosas que me pueden generar en la falta de equilibrio. Ok, que también me ayuda en esto del equilibrio entre la vida familiar y el trabajo, pues mejoramiento de las relaciones sociales, tanto dentro del ámbito familiar como también dentro del ámbito laboral. Recuerden que solo piense usted, usualmente pasamos un tercio de nuestro día en la parte laboral, dentro del área laboral, 8 horas, a veces más, por lo que venimos antes, por lo que nos vamos después, o por qué razón, esas 8 horas muchas veces se extienden. Entonces, imagínense tener una condición laboral lesiva, tóxica, entonces es como decir,
tengo una parte para sueño, una parte para maltratar mi vida dentro del ámbito laboral, dentro del ambiente laboral, y las otras 8 horas que me restan del día, pues tengo que dedicársela a mi familia. Pero aquí no tomamos muchas veces en cuenta el desplazamiento de su hogar hacia el área de trabajo, que muchas veces pueden ser 1 o 2 horas. Entonces le vamos restando ese tiempo de calidad a la familia, y cuando nos venimos a dar cuenta, prácticamente nosotros salimos tempranito de la casa y regresamos noche, y solo nos queda usualmente el fin de semana. Y si en ese fin de semana no tenemos, digamos, una agenda, ¿cómo se llama? Un cronómetro, algo ahí que me diga qué es lo que debo de hacer, entonces ese tiempo de calidad que debería de ser para la casa se pierde también. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que se reconozca. Dentro del rendimiento laboral, igualmente una poca sostenibilidad de un equilibrio adecuado entre la vida familiar, pues me genera también que el rendimiento laboral puede bajar a raíz de un manejo del estrés, del cansancio, mal sueño o un sueño saludable que no se practica. Entonces, todo esto viene condicionado por resultados. Bueno, entonces, rápidamente vamos a ver qué es la familia, qué es el trabajo, qué es el desequilibrio para tener en comparación qué es el equilibrio, qué consecuencias tiene esto y, por supuesto, ¿verdad? Las recomendaciones. Entre las recomendaciones hay muchas. Aquí le demos solo unas poquitas. La ventaja es que todos ustedes tienen acceso a sistemas informáticos, a plataformas de comunicación o también a lugares donde usted puede acceder a través de la internet para investigar un poquito más y pues considerar un propósito, el propósito de mejorar su calidad de vida. Ok, entonces es la familia. Mire, nosotros tenemos varias definiciones de familia. Hay una que se maneja bastante en el ámbito escolar cuando estábamos estudiando, cuando nos empezaban a decir qué es la familia. Bueno, muchos todavía tenemos ese concepto de la familia como la base de la sociedad, que era la definición por excelencia en esos entonces, cuando estábamos estudiando, que la familia es lo más importante de la vida. Y así no es que estén mal, porque realmente son muy buenas, pero a través del tiempo se han ido modificando, se han ido actualizando. Entonces, la más reciente que se conoce, no pongamos más reciente, sino la más apegada a lo que es en sí la familia, es un grupo de personas vinculadas, fíjese, generalmente por lazos de parentesco, ya sean de sangre político o independientemente del grado que hace en común. Esta es una definición general, pero la que tenemos actualmente, como les decía, es esta. Es un grupo de personas con lazos que busca resolver el dilema. Pero, ¿de dónde viene esta parte que se le ha agregado a la definición de familia? De hecho, ninguno de nosotros, o bueno, la gran mayoría no tenemos la opción de elegir la familia. Nacemos, pues es el momento de que cada uno es su tiempo, ¿verdad? Ahora, como no la escogemos, es lo que nos toca usualmente a la mayoría. Es la convivencia, saber convivir con cada uno de nosotros. Vean, los que tienen hijos, los que han tenido hijos, saben que es difícil manejar las características y caracteres de los hijos y viceversa. A los hijos también les cuesta tener un entendimiento óptimo con los papás. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Miren, es algo difícil, como les diré, es una cuestión de adaptación y aceptación de la familia que me tocó, donde el propósito no solamente son el cubrir necesidades, las necesidades básicas como casa, eh, vestimenta, alimentación, todo eso, sino que también aprender de cómo nos vamos a nosotros
a asociar, aceptar y convivir con los demás miembros de la familia. Hemos visto casos bastante de familias que se han disuelto por diferentes razones, pero entre las principales está la falta de convivencia y aceptación de cada uno de nosotros. Yo siempre sostengo que la palabra amor es bastante volátil, subjetiva, porque cuando hablamos de amor entre parejas, entre conocidos, entre familiares, no es un amor, una cuestión romántica, sino la aceptación de las características propias de esa persona. No nos vayamos muy lejos. En la época de noviazgo, eh, cada quien da o muestra la mejor cara que uno tiene, porque tiene un propósito. Tiene el propósito de ser aceptado eh, en las mejores funciones que tiene cada uno de nosotros. Bueno, pero media vez se llega a cumplir el propósito de una unión, después sacamos realmente lo que somos. Muchas veces somos personas intolerables o intolerantes también. Somos personas que nos cuesta asociarnos, entonces muchas veces el amor ahí va desapareciendo y por eso les digo que es algo subjetivo. Pero ¿cuándo surge el amor? Cuando realmente se acepta a la persona tal y todo, con todas sus desavenencias, con todas sus cosas feas que tiene. Entonces, cuando aceptamos a la persona con todo eso, ahí sí podemos hablar de resolver este dilema, el dilema de la familia, el dilema de aceptarnos tal y como somos, con nuestros beneficios, con aquellas cosas feas y también las menos feas. Entonces, eso es la familia, es un aprendizaje, es un propósito de que todos convivamos a pesar de las diferencias que existan. Bueno, entonces vamos a la definición del trabajo. Ok, en el trabajo igual tenemos definiciones desde hace mucho tiempo de qué es el trabajo y según la actividad también así lo clasificamos. Es más, muchos el trabajo lo tienen como una carga y no como una oportunidad. Entonces cuando nosotros cambiamos eh, miramos diferente las cosas, las interpretamos diferente, entonces vamos a ver esos cambios necesarios para mantener el equilibrio ante estas dos condiciones, la familia y el trabajo. Solo fíjense cómo está la situación. Usted no escoge su familia, la mayoría tampoco escogemos a nuestros compañeros de trabajo, aunque aquí hay cierta condición que puede decir, no me parece el ambiente, me retiro y voy a buscar un lugar o otro lugar de trabajo y puede tener esa oportunidad, aunque no todos la buscan y tampoco en todas se puede. Pero, como les digo, la familia es la capacidad de adaptabilidad y aceptación de los miembros de la familia tal y cual son sus características. Ok, el trabajo es similar. El trabajo no lo podemos ver solamente como la parte en la cual yo tengo que trabajar para mis responsabilidades poderlas cubrir, sino que veamos otra situación. Bueno, en este caso, nosotros tenemos que ver, como les decía, el trabajo como la oportunidad de poder lograr nuestras metas, de poder llegar a realizar los sueños. Entonces, ok, vamos a ver en sí la definición. ¿Qué es el trabajo? Bueno, por definición, representa toda actividad que cualquiera de nosotros hacemos con el propósito de un objetivo, producir bienes y servicios. Pero, ¿por qué? ¿Para qué? Bueno, simplemente para percibir una prestación pecuniaria y satisfacer las necesidades, tanto las mías como las de la familia, mis responsabilidades. Entonces, eso las cubro cuando yo realizo un trabajo. Esa es la definición más, pongámosle, más clara, más eh, pequeña y clara. Bueno, de esto hay de dos tipos.
el trabajo físico y el intelectual. No son excluyentes, solo que en unos casos es más trabajo físico y un poquito intelectual, y en otros casos es trabajo más intelectual y poquito físico, pero no son excluyentes. Cada quien tiene un poquito de cada uno de estos. Bueno, entonces vamos a ver qué es el desequilibrio para más o menos orientarnos hacia dónde vamos. ¿Qué es el desequilibrio? Bueno, eso implica un conflicto de roles. Es, como les diré, la no compaginación de mis responsabilidades laborales con las familiares, cuando estas no son compatibles por diferentes razones. Ahora, cuando nosotros empezamos a redefinir el concepto de familia y el concepto de trabajo, van a ver que no son tan incompatibles, siempre y cuando necesito un cambio de percepción, un cambio de qué es mi propósito, cuáles son mis objetivos, mis prioridades. Entonces vamos a empezar a cambiar esta situación. Ok, esto, fíjense, muchas veces nosotros, como les dije, tenemos prioridades de todos tipos. Lastimosamente, entre las prioridades no estamos nosotros. Y eso me genera que cualquier condición, ya sea laboral o familiar, que sean estresores y que yo no pueda manejar adecuadamente un estresor, como anteriormente hemos visto cómo manejar los estresores, entonces estos me pueden conllevar a lesionar mi salud, ya sea individual y como consecuencia también lo social. Entonces, bueno, esta condición de desequilibrio tiene consecuencias individuales, pero también laborales. Muchas veces venimos a, digamos, a manifestar las consecuencias de esto en la parte laboral. Y como les dije al inicio, no se pueden separar estas dos situaciones, se debe manejar el equilibrio porque no somos personas duales, no somos dos personas en uno. Entonces, lo que suceda en uno de estos aspectos, en el familiar, por empezar, me va a afectar, si no lo manejo y el equilibrio, me va a afectar la parte laboral. Igualmente, aquellas condiciones que me generen estresores, que me generen una condición lesiva en mi salud generada dentro del trabajo, también va a repercutir en la parte familiar. Hemos visto y la carga laboral es tanta que tenemos que llevarnos muchas veces el trabajo a la casa, y eso implica quitarle el tiempo de calidad que debería ser para la familia, se alarga por el trabajo, y por consecuencia sí van a haber daños. Van a haber daños, van a haber alejamientos del tipo emocional con la familia, con la pareja, con los hijos. Entonces, esto me va a llevar a un punto de que me va a detonar con una enfermedad psicosomática, y por ende van a haber ya ausentismo, va a haber poca capacidad de respuesta en el trabajo, ya no va a ser, digamos, opor o digamos opiniones oportunas, cambios oportunos, y el estrés laboral se va a manifestar generándome enfermedades. Bueno, ¿quiénes son los más vulnerables a sobre esto? Realmente todos, todos, pero hay otros grupos un poquito más expuestos a este riesgo que se ha identificado por sus roles laborales y profesionales. Por ejemplo, actualmente tenemos una situación bastante difícil a nivel mundial, más para el área latinoamericana, con las personas migrantes. Hay un estrés exagerado porque recuerde que aquí somos dependientes de estas personas. Entonces, ¿cómo está la situación allá en el país del norte? Está afectando acá. Todas las decisiones de este tipo nos van a afectar. Entonces, ese desequilibrio me va a generar estrés, y por ende me va a dar como consecuencias en que los roles familiares y laborales se vean afectados negativamente.
¿quiénes más están bajo esta situación? Fíjese que aquí están los trabajadores de bajo salario, sin embargo, eso es algo subjetivo también, debido a que no es tanto es exclusivamente por los bajos salarios o los pocos ingresos, sino por el mal manejo de los ingresos que tenemos. O sea, hay muchas personas que tienen ingresos reducidos, pero tienen un buen presupuesto familiar en el cual no hay, digamos, una condición que de solvencia, pero digamos que maneja bien la parte mínima necesaria básica de subsistencia. Entonces, el digo es algo subjetivo. Entre los migrantes también tenemos personas que lastimosamente, y esto sí es para todos, lastimosamente desconocemos las leyes, los derechos y los deberes. Hay unos inherentes al ser humano. Por el simple hecho de ser humano, yo tengo derechos, pero cuando los desconozco, yo voy o alguien viene de otro país y creemos que por ser originarios de otro lugar no tenemos derechos humanos y se nos aprovecha por el hecho de que es el ser extranjero. Entonces perdemos oportunidades por desconocimiento. Por ejemplo, sabemos que el derecho a la salud es universal y muchas veces se nos restringe o no vamos porque creemos que no tenemos ese derecho porque estamos en un país extranjero. Derecho a las asociaciones, igual, también por el simple hecho de ser humano tenemos derecho. Entonces las personas migrantes se les vulnera bastante los derechos, tanto laborales como familiares. Ok, ¿qué otro grupo es bastante vulnerable a este desequilibrio? Aquellas personas que tienen puestos de mando o que tienen puestos, digamos, de supervisión en adelante, como direcciones y supervisiones, porque estos puestos usualmente son demandados 24/7. Muchas veces salimos de las 8 horas, pero estas personas se quedan más tiempo o prácticamente siempre están conectados ahora con la tecnología, están conectados a cualquier condición necesaria dentro del ámbito laboral. Personas que tienen que estar trabajando sábado y domingo en su casa, a altas horas de la noche. eh, entonces, estos puestos muchas veces, fíjense que nosotros malinterpretamos este tipo de personas. Creemos que, ay, que gana bien. Ah, sí, pero no vemos la parte que implica el cargo. Entonces, muchos de nosotros, digamos, un alto porcentaje somos operativos. ¿Qué significa? Que usted entra en una hora y empieza a abordar las condiciones laborales a partir de ese momento. Termina su horario laboral y usted se desconecta de todas aquellas condiciones que su trabajo le exige. Entonces, solo ese lapso utiliza. Estas personas no, están conectados todo el día, están a la disponibilidad de cualquier eventualidad, tiene que hacer su parte laboral. Entonces, es muy difícil los puestos que tienen algunas autoridades en cualquier ámbito, ya sea en la empresa privada o en la pública. Ok, otro de ellos son los trabajadores o los trabajos profesionales, médicos, personas que, como les digo, 24/7 tienen que estar haciendo su trabajo. Entonces, igual, no hay ese equilibrio para decir el tiempo de calidad con mi familia o el tiempo de calidad en el trabajo. No, se pierde. Entonces, muchas veces las prioridades implican sacrificios. Entonces, por ejemplo, no, yo tengo que mantener mi trabajo, entonces cualquier hora que me llamen yo tengo que estar en la disponibilidad y le resta aquellos derechos que tiene la familia. Pero fíjense bien, ¿cuál es el propósito muchas veces de esta situación? Y aquí es donde tenemos de empezar a valorar si tenemos bien nuestras prioridades o no. Muchos decimos, no, es que yo trabajo para que no haya ningún tipo de limitante en mi familia, para que mis hijos tengan lo que necesitan, no haya dificultad financiera. Yo me sacrifico
por mi familia, pero al final los resultados son, digamos, no satisfactorios, porque muchas veces lo que hace falta es la presencia, hace falta la empatía, la convivencia con la familia. Entonces, como dicen, hay veces no vemos más allá de un simple interés material y nos falla la parte emotiva dentro de la familia, y entonces ese desequilibrio me trae muchas consecuencias y no todas son buenas, ¿verdad? ¿Qué consecuencias nos da? Bueno, aquí lo vamos a ver, algunas algunas que conocemos. Estas son algunas, como les digo, porque cada uno tiene que valorar individualmente cuáles consecuencias tiene de darle un mayor porcentaje de interés a una condición y desvalorizar a la otra. Entonces, veamos. Por ejemplo, empecemos con las condiciones físicas, que es la fatiga. La fatiga es el cansancio acumulado. Ya hemos platicado anteriormente del sueño saludable, que yo les he comentado que el sueño saludable no solamente me ayuda o que el cuerpo me exige que duerma, sino el sueño saludable implica dormir el tiempo mínimo necesario para que se restablezca todas nuestras funciones orgánicas y que esté preparado para la siguiente jornada. Entonces, muchas veces nosotros nos acostamos noche, nos levantamos temprano, muchas veces dormimos, que le diré, 4 o 5 horas. Entonces, ese poquito que me hizo falta se me va sumando, y cuando me vengo a dar cuenta, mi cuerpo ya no resiste y puede llegar a colapsar en todo ámbito, en el físico, en el emocional y hasta en el social. Entonces, el tener este desequilibrio entre el trabajo y el hogar me va a dar como consecuencia, primeramente, una condición física. También, a raíz de esto, me va a generar consecuencias de enfermedades del tipo crónico, ¿verdad? Se me altera la salud, voy a padecer de problemas de la presión alta, el azúcar se me va a cambiar los valores normales que debería de tener, mi parte osteoesquelética, musculoesquelética, perdón, también se me va a ver afectado. Mi parte cognitiva, ya no voy a tener la capacidad de respuesta rápida, efectiva, oportuna, porque mi cerebro también se está cansando. ¿Ok? ¿Qué otra consecuencia? Pues el tiempo, aquel tiempo de calidad, aquel tiempo en el cual antes dedicaba a mi familia, me lo está absorbiendo a lo que yo le he dado mayor prioridad. Y no es que yo les quiera decir, no, es que mire, ya trabaje menos y baje más con la familia. No, lo que tenemos que hacer es organizarnos y valorar lo importante. Es, digamos, ¿cómo les digo? ¿Cómo es el tema? Equilibrio. Es sopesar hasta dónde debo de y hasta dónde puedo de. Esa es la situación. Entonces, ¿qué tanto necesito también evaluar el tiempo que yo realizo mis diferentes actividades? Usualmente, las actividades laborales están diseñadas para poder realizarse durante una jornada laboral de 8 horas. Que no me alcance el tiempo porque tengo mucha carga. Eso es organización. Si nosotros aprendemos una organización, un uso de agenda, saber prioridades dentro de la parte laboral, yo me voy a poder organizar y saber qué debo de hacer inmediatamente, qué tengo que puede postergarse un momentito y qué cosas también puedo delegar. Eso implica saber organizarse en el trabajo y me conlleva a que yo pueda manejar mejor mis tiempos y dar los resultados que mi trabajo me está solicitando. ¿Ok? ¿Qué otras consecuencias podemos tener? Aumento en las expectativas, ya sea de ámbito laboral o en el ámbito familiar. Alteraciones de mi salud mental, ya les dije,
ya no tengo la capacidad de respuesta, mi equilibrio ya no está conforme a las demandas, mi salud se empieza a deteriorar, mi parte cognitiva eh, ya no es como la de antes, ya no pienso tan rápido, ya no reacciono tan rápido, porque, porque muchas veces no he tenido un buen sueño, porque no he tenido el descanso suficiente, porque no me he desintoxicado. Fíjense, una de las cosas que ustedes deben de saber es que nosotros no podemos muchas veces evitar lo que vemos. Todo lo que vemos, escuchamos, todo se va al cerebro, todo lo vamos acumulando ahí. El problema es que muchas veces no desechamos aquello que no necesitamos y se nos va acumulando una cantidad de basura que a la postre me va a afectar mi desempeño, porque tengo demasiada carga y hasta eso debo de aprender a descargar aquellas cosas que no me sirven para nada. Entonces vamos ahora a lo contrario, ¿qué es el equilibrio? Bueno, el equilibrio entre la vida familiar y el trabajo tiene dos significados. Ok, por un lado, es la falta de conflicto o interferencia entre el trabajo y los papeles o roles familiares. Este primer significado es bien difícil, no se puede cumplir. Es simplemente para que ustedes vean que ese es un significado anterior, un significado que, ¿cómo les diré? Romántico, ¿verdad? Que realmente ya no está. Ok, vamos al siguiente. ¿Cuál es el otro significado? Es cómo el trabajo me permite un enriquecimiento de la vida familiar. Entonces, fíjense, aquí es donde vamos a empezar a cambiar conceptos también. Ya no ver la, el trabajo como una carga, sino como una oportunidad. ¿Y qué oportunidades? ¿Para qué buscar oportunidades? Bueno, para estar más tiempo con mi familia en calidad, en tiempo, tiempo de calidad, estar con mi familia más pendiente. Una de las cosas, fíjense que realmente a nosotros, si lo identificamos concienzudamente, si lo identificamos adecuadamente, estamos haciendo comportamientos lesivos sin darnos cuenta. Pongamos en contexto. Nosotros trabajamos 8 horas, un estimado de 8 horas, según la ley, ¿verdad? Minutos más, minutos menos, o usualmente la mayoría minutos más. Ok. De esas 8 horas es un tercio del día. Ok, el otro tercio del día, que sería la parte donde nos recuperamos, que es el sueño saludable, 8 horas, entonces nos restan 8 horas más. ¿Qué hacemos con esas 8 horas, las que tendríamos que invertir en la familia? Bueno, aquí le vamos restando los tiempos, por ejemplo, los tiempos de traslado, de trabajo, hogar, u otros, digamos, otras cosas que tenemos que hacer en el camino. Aproximadamente un promedio entre hora o a 2 horas, tal vez se trata de una persona al llegar de un lugar de su trabajo a la casa. Ok, ya le restamos esas 2 horas, un promedio. Pero ¿qué hacemos cuando llegamos a casa? Hace 30 años aproximadamente, que es el tiempo que se empezó a dar el boom de los celulares, llegábamos y empezábamos a compartir con la familia lo que había sucedido en el día, alguna situación particular, teníamos más interacción real. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Cualquier momento que tengamos de ocio, cualquier instante, lo primero que hacemos es tomar el celular y nos encerramos en ese mundo virtual. Ok, llegamos a la casa y posiblemente muchos tenemos que hacer las cosas que se hacen en la casa, ¿verdad? Limpieza, comida, ver cómo está la familia, mantener una calidad de salud aceptable. Pero después de esas, digamos, responsabilidades implícitas, necesarias y obligatorias dentro del hogar, no salimos.
y nos metemos a nuestro mundo virtual. Aprovechamos, como le digo, cualquier instante. Familias que están comiendo y están viendo el celular, entran al baño con el celular, están frente a la televisión, no lo encienden el televisor, se sientan en la sala, pero están viendo su pantalla de datos. Entonces, ¿qué significa eso? Que ese tiempo donde cada uno utilizamos, y no es que sea que no tenga derecho, claro que sí. El problema es que ese derecho no extralimitamos y entonces dejamos de darle tiempo de calidad a la familia. No, ya no platicamos y si platicamos muchas veces son quejas, son cosas que me pasaron en el trabajo, problemas, pero que no abonan a mejorar mi calidad de vida. Lo que hace es cargarme más, hasta el punto que voy a colapsar y por supuesto mi cuerpo me va a pasar la indicación de decirme, a raíz de esto te estás enfermando. Entonces, esa falta de equilibrio implica dar prioridades, saber cómo debemos manejar nuestro tiempo. ¿Para qué? Mire, ya tenemos personas de 20 años, menores de 20 años, con enfermedades graves producidas por la falta de actividad, por la falta de contacto, jóvenes obesos, que su único contacto es a través de formas virtuales, no hace actividad, no tiene amigos, no tiene contactos reales. ¿Ustedes creen que aquellas personas que en sus redes sociales tienen miles de personas que dicen cuántos amigos aparecen, miles de ellos, muchos ni los conocen? Ni siquiera sabe que existen, solo por el hecho mismo de que aceptó una invitación de ese tipo de plataformas. Esos no son amigos. Amigos son aquellos que reales, aquellos de carne y hueso. Entonces, cuando yo empiezo a tener prioridad sobre otras cosas hipotéticamente irreales, me estoy saliendo del mundo real y entonces me estoy perdiendo oportunidad de tener un convivio adecuado en mi familia y por consecuencia en el trabajo también se va a ver afectado por este tipo de comportamientos. Ok, entonces, ¿qué recomendaciones necesitamos? Vea, una de las particularidades es que lo podamos identificar, pero más que identificar, el propósito es que hacer los cambios necesarios, aquellos cambios que me va a llevar a mejorar mi calidad de vida a mediano, a corto y a largo plazo. No llegar a unas edades que le diré adultas mayores, ay, de los 50 en adelante, ya con enfermedades orgánicas, que ya padezco de la presión, que mi sistema renal ya no funciona, que continuamente mi sistema inmune se ve vulnerado y que a cada ratito ando padeciendo gripes, faringitis, laringitis y todo esto, que mi estómago ya no soporta comer alimentos que antes me gustaban mucho y ahora ya tengo que ser limitado o eliminar ciertos alimentos porque en vez de agradarme, me dañan, que en vez de satisfacer, me lesionan. ¿A raíz de qué? A que yo no tomé las decisiones adecuadas oportunamente y por ende, pues me pasó la factura ya cuando estoy en las edades. Y fíjense que ahora según no me acuerdo quién dijo que habían ampliado la edad de, por ejemplo, de etaria. Por ejemplo, ahora los jóvenes ya son hasta 40 años, ya no son 30, ya son hasta 40 años. Entonces los adultos es de 40 a 60 o 65 y de 65 en adelante ya son adultos mayores. Ahora, si usted antes de 40 ya es diabético, está dentro del rango de joven enfermo. ¿Sí? Hay algo que tenemos que cambiar, hay algo que tenemos que visualizar y como lo reitero nuevamente, las prioridades. Usted debe ser también prioritario
dentro de sus responsabilidades. No puede dejar su salud fuera de todo aquello que a usted le interesa, que a usted le importa. No está mal que usted como se preocupe por su pareja, por sus padres, por sus hijos, aún por sus mascotas. Usted puede preocuparse, pero dentro de ese grupo debe estar usted también, debe estar en el interés, porque no puede cuidar bien si usted no se cuida bien, no se puede dar lo que no se tiene. Entonces, si usted no tiene salud, ¿cómo le va a dar buena salud a los demás? Entonces, tenemos que estar incluidos dentro de este grupo de prioridades también, ya no se deje a la cola. Bueno, entonces, ¿qué recomendaciones podemos tomar en cuenta de estas? Hay muchas, pero vamos a ver unas cuantas, usted las puede evaluar y saber, ¿es cierto o no lo necesito o ya lo estoy haciendo o lo puedo mejorar? ¿Verdad? El propósito, como le digo, es invertir en ustedes, invertir en cada uno de nosotros. Ok, entonces, algunas actividades que podemos realizar, primeramente en el nivel laboral, porque muchas veces donde se ven las consecuencias de algunas situaciones familiares, pero también viceversa. Algunas a nivel laboral van a ver como consecuencias. Estoy excelente, excelente. A nivel laboral, permítame, esto no lo puedo fallar. Sin azúcar. Ok, gracias, Lick. A nivel laboral y a nivel familiar, ¿qué podemos hacer? Bueno, primeramente, en el nivel de trabajo, una organización. Organización implica ser ordenado, es saber identificar qué es lo que debo de hacer antes, que luego, que después y que por último. Pero para eso necesito, mire, no le voy a decir, conozca su trabajo, no, todos lo conocemos. Todos sabemos cómo manejamos las relaciones con nuestros jefes, con nuestros pares o con nuestros subalternos. Sabemos cómo organizar. El problema es que hay veces no lo llevamos, ¿cómo se llama? En cuenta, o sea, organizamos, pero solo organizamos en papel y no en efecto. No vemos esa situación. Entonces, la organización me va a dar la pauta de saber administrar mis tiempos, saber administrar qué es lo más importante y qué es lo que puedo ir dejando después. Dentro de la organización también está la delegación de actividades, identificar quién le puede dar ciertos trabajos y empezar, por ejemplo, aquellos que tienen puestos de autoridad, identificar realmente cómo ser líder. O sea, el liderazgo tiene varias aristas, que es no solamente guiar, sino crear también líderes, saber que los demás pueden hacer igual o mejor sus tareas, pero ¿cuál es el propósito? Organizar y crecer. ¿Ok? Otro de ellos es, como dentro de la organización está también la parte necesaria de descansar, hacer pausas activas. Fíjense que eso de las pausas activas está poco manifestado por el hecho de que la mayoría las tenemos, pero no las tenemos como tal. No las utilizamos como una pausa activa, sino como un momentito de relax, un momentito, tengo un poquito de chance, voy con mi amiguis, voy con mi amiguita, con mi amiguito y vamos a hacer comentarios, nos ponemos a platicar, pero las pausas activas implican, o sea, su naturaleza es estar en movimiento, hacer movimiento musculoesquelético, es desconectarme un momentito mi parte mental para volverme a reiniciar. Es como, ¿qué le diré? Un reseteo inmediato, un reseteo rapidito para descargar y después volver a empezar ya con una mejor capacidad. Entonces, las pausas activas no es pérdida de tiempo. Las pausas activas es realizar una actividad
física en el cual me desconecte mi actividad laboral y me conecte mi parte física. Y de esos pueden ustedes buscar muchos ejemplos, levantarse, estirar las manos, hacer movimientos repetidos, empezar a que su corazón trabaje un poquito más en base a la actividad. Si el corazón tiene una mejor capacidad de fluir dentro de su cuerpo, entonces le va a dar mejor tono muscular, su masa muscular ya no se va a ver reducida por la falta de actividad y tiene muchas cosas buenas, la oxigenación, ejercicio de respiración también, eso es muy importante y eso no le va a llevar mayor que 2, 3 minutos, que muchas veces los utilizamos para otro tipo de actividad. Podemos hacer esas pausas activas. ¿Nos van a criticar? Sí. ¿Nos van a decir, ve, aquel como que es algo soviético por estar haciendo ejercicio? Sí, pero es su beneficio. Después, cuando muchos perciban el cambio, entonces vamos a ser sujetos de imitación, pero una imitación buena. Entonces, podemos organizarnos y también pensar en la parte física necesaria. ¿Ok? Y otro muy importante es la comunicación. ¿Pero cómo? La comunicación efectiva, aquella que tenemos mejor interacción social, sabemos comunicarnos, sabemos expresar, sabemos, digamos, dar recomendaciones, dar indicaciones, manejar mejor mi relación laboral con mis subalternos, con mi jefe o con mis pares. Entonces, mejorar la comunicación es muy necesario, pero fíjense cómo están las cosas. ¿Qué es lo que usted necesita para mejorar la comunicación? Primeramente, información. Porque, miren, lo que viajamos en transporte público, muchas veces nos sentamos a la par de una persona desconocida y no sabemos ni siquiera de poder hablar. No tenemos temas de conversación. Antes se tenía, porque antes se leían los diarios, revistas. Hoy ni siquiera eso hacemos. Entonces nuestra comunicación está bastante limitada porque no promovemos la lectura, porque se nos facilita la comunicación, la interacción con aquello que me gusta, que son las redes sociales. Yo, ¿cómo se llama? Puedo hablar de música actual, de lo que pasó en condiciones de deporte, pero hay otros temas que yo no lo manejo. Entonces, eso implica información y mejorar la comunicación, pero es una actividad necesaria, es una actividad que me va a llevar a que cada vez se incrementen más mis conocimientos. Sabemos que el cerebro es un órgano que tiene una capacidad, bueno, hasta la fecha no se le conoce su capacidad de aprendizaje. Siempre seguimos aprendiendo, siempre seguimos modificando. El cerebro tiene con una condición plástica, o sea, se expande su conocimiento cada vez que usted eh, conoce más, sus neuronas se multiplican, hay nuevas conexiones, hay nuevas cosas, el cerebro va cambiando, se va modificando y va creciendo en muchos aspectos, no en volumen, sino en conocimiento. Entonces, para eso necesitamos una buena comunicación, habilidad para hablar. Miren, muchas veces hasta nos cuesta iniciar una conversación o continuarla, porque muchas veces solo pasamos del hola, buenos días, buenas tardes, adiós, y hasta ahí nomás. No sabemos del clima, no sabemos qué pasó el día anterior, o mire, la comunicación es muy necesaria y en eso sí nos puede ayudar la tecnología, porque lo que está pasando ahorita en otro lado del mundo yo lo puedo saber inmediatamente. Ahora que yo no la aprovecho es el problema. Pero la comunicación es muy interesante y es una de las cosas que me va a mejorar en todo ámbito, pero principalmente en el laboral, si yo desarrollo esa habilidad que hemos perdido, pero no podemos desarrollar nuevamente. Ok, dentro de la familia, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son actividades que me pueden ayudar a mejorar ese equilibrio
entre mi trabajo y la familia. Pues hacer pasatiempos, tener intereses, cosas que puedo compartir con mi grupo familiar. Hay veces una preguntita puede llegar a tener una conversación tan fluida con un hijo, con una pareja. Hay veces, miren, nos aislamos nosotros mismos y hay veces hasta desconocemos qué es lo que le gusta a un pariente, a mis padres, a mis hijos. Yo muchas veces no sé cuáles son sus gustos, sus colores, hasta que no mejora la comunicación. Hasta que yo lo veo o me dicen, ah, me compré esto, no sabía que te gustaba. Hay veces tenemos esa condición. Entonces, interesémonos más en las personas, interesémonos en la familia, en aquellos pequeños detallitos que hay veces ni es necesario, como le diré, una gran inversión ni de dinero, sino que un poquito de tiempo e interés va a haber resultados exageradamente buenos. Hay veces con ¿cómo estuvo tu día? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Qué aprendiste hoy? Hay veces preguntas así, aparentemente mm, fáciles, pero la respuesta llega a ser algo tan complejo y uno puede pensar, wow, qué día. Pero eso es interés en las personas, es que usted tenga esa parte que hemos perdido, la interacción real. No es la interacción virtual, no es estar escribiendo, estar digitando, mandando mensajitos, muñequitos, toda esa cosa. No, es una forma real, porque muchas personas en las comunicaciones ponen jajaja, ja, ja, pero en sí están llorando, necesitan una buena comunicación. Entonces, tenemos que interesarnos en los demás, administrar el tiempo adecuadamente. Como les dije, lastimosamente la tecnología nos ha venido a acaparar el tiempo y ese tiempo se lo restamos, el tiempo de calidad a la familia y por ende las cosas muchas veces no caminan. Y el interés es muy importante porque usted le da un punto de prioridad a la familia, le da un valor agregado a su familia cuando usted practica este tipo de actividades. Como le digo, son pequeñas actividades, son pequeños gestos, pequeñas cosas que realmente pueden cambiar vidas, pueden cambiar actitudes, pueden acercar a las personas. Aprender a decir que no es de la palabra más difícil, ¿verdad? Saber nuestros límites, saber hasta dónde puedo yo tener la opción de eh, tener actividad donde pueda apoyar y hasta dónde no son las conversaciones, qué limitantes, qué cosas debo de conocer en base a consecuencias. Y esto implica a personas adultas, porque somos nosotros los que, la parte que debemos de enseñar a la siguiente generación después de nosotros, a nuestros hijos, aprender que hay límites, aprender que hay respeto, aprender que realmente no todo se puede conseguir fácilmente, aprender a decir no es muy importante, porque eso nos forja nuestro temple, nos forja nuestra personalidad. Entonces, si usted no puede decir que no, es como que cualquier cosa se puede obtener fácilmente y no, las cosas no son así. Como padres muchas veces somos demasiado flexibles, pero aún eso tiene que tener un límite. Realizar rutina de ejercicios, tanto en el trabajo como en la casa, tómese un poquito de tiempo, invierte en usted, a veces cuesta, yo les digo cuesta, llegamos cansados a la casa, solo queremos estar un ratito sentados, invertir en descanso. Pero si usted realiza una rutina de ejercicio, el mismo cuerpo le va a decir, ok, ya estuvo, ahora sí puedes descansar y va a poder tener un sueño saludable, reparador, un sueño en el cual sus órganos se reinicien y tengan la capacidad de respuesta para la siguiente jornada. Entonces, también es importante la parte física. Otra cosa que también es necesario es la soledad.
Nosotros necesitamos tiempo a solas. Y no es porque estoy deprimido o porque me quiero aislar. No, es una parte donde yo me reúno con mí mismo. Que yo me pregunto y me respondo muchas veces. Entonces la soledad es muy importante porque es una interacción con mis pensamientos, con mis actitudes, con mis decisiones. Entonces la soledad también implica ¿cómo le diré? Una parte donde evalúo lo que he hecho y también lo que puedo llegar a hacer. Y por último, siempre muy necesaria, la integración comunitaria. Recuerde que somos seres sociales, no somos seres aislados, ermitaños, no, nos necesitamos de nuestros vecinos, nos necesitamos de nuestras familias, necesitamos el contacto, pero un contacto bueno, no que solo me veo con los familiares allá cuando hay un velorio. Solo cuando alguien ha fallecido nos volvemos a ver la familia. No, debemos de integrarnos a la familia, reintegrarnos a la comunidad. No somos ermitaños, necesitamos la interacción con los vecinos, que no solo pasemos del buenas noches, buenos días y cada quien se encierra en su casa. No, es algo progresivo, no es fácil, no es fácil. Hay veces cuesta aceptar a los vecinos, pero muchas veces el vecino es el que me va a ayudar, es el vecino o soy yo el que le puedo ayudar al vecino. Entonces, la integración comunitaria es parte de la socialización y de la mejora a nivel familiar y a nivel individual. ¿Cómo vamos a conseguir este equilibrio? Continuando con los consejos, como les decía, establecer prioridades, establecer qué es lo que yo tengo que invertir, en qué orden debo de poner estas prioridades. Si, qué es más importante en mi familia, quién es más importante dentro de mi familia, quiénes necesitan más, quiénes necesitan un poco menos, qué estrategias tengo que hacer como planificación. O sea, recuerde que cada uno es diferente y usted no va a tratar al amiguis igual que el amiguis. Entonces, son estrategias que usted va con el propósito de qué? De mejorar su calidad de vida social. Entonces, tenemos que establecer prioridades, hacer una planificación, una organización en el cual cada uno tenga un porcentaje de efectividad y por supuesto algo que no tienen que dar cuenta y lo traigo de nuevo es el autocuido o la inversión en usted mismo. Entre dentro de sus prioridades usted mismo. O sea, si somos lo que generamos, tenemos que cuidarnos, tenemos que descansar, pero descanso efectivo, descanso en el cual usted se reponga física y emocionalmente. Al ustedes tener estas dos condiciones, la tercera viene por default, que es la salud social. Cuando usted se siente bien, cuando usted emana que se siente bien, cuando usted refleja su buena salud física y mental, entonces los demás se va a hacer sentir bien con usted mismo. Va a mantener un ambiente laboral aceptable o bueno en su defecto, pero ¿a qué? Primero tiene que empezar por usted en los dos ámbitos, físico y mental, y lo demás va a venir va a caer en su propio peso, en la salud social, en su trabajo, en su familia, en todo lo demás. Pero primero, como le digo, es prioridades, organización y autocuido. ¿Ok? Para una de las cosas que podemos hacer es, mire, yo tengo un ambiente tóxico, decimos muchas veces, no me gusta ir a trabajar. Mis compañeros, mis compañeras, no me parecen. Hay una serie de situaciones que muchas veces se dan. Los ambientes no todos son controlados ni controlables. Entonces, ¿qué podemos hacer ante entornos difíciles y poder mantener un entorno saludable? Bueno, como nadie puede cambiar a nadie más que a usted mismo, entonces lo único que puede hacer es cambiarse a usted, cambiar usted su estilo
de contacto con sus compañeros. Ahora, no espere que los demás cambien, pero como el propósito es usted mismo, el propósito es que usted invierte en usted mismo, entonces lo demás va a caer por imitación. Si usted es un tóxico, una tóxica, un entorno difícil, entonces usted va a crear ambientes difíciles. Ahora veamos lo contrario. Si usted es una persona afable, una persona grata, una persona socialmente buena, entonces el entorno también va a empezar a cambiar, pero no va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Va a depender de la actitud que nosotros tengamos. No siempre, como les digo, se van a dar las cosas, pero maneje el principio. Es su salud, no es la de los demás, es su salud, es la que usted va a hacer el cambio. Invertir en su salud, cambiar prioridades. Entonces, cuando nosotros cambiemos esa percepción, los demás lo van a percibir y lo más factible, lo más saludable o lo más posible es que también los demás empiecen a cambiar. Cuando usted acepte sus limitantes, es igual que la familia, es un reto, es algo difícil, porque como les dije, no escogemos a nuestros compañeros de trabajo, pero sí podemos escoger la forma en que yo interactúo con ellos, en la forma en que yo percibo eso o en la forma en que me pueda afectar. Eso sí va a depender de mí. Entonces, ¿cuál es un entorno saludable? Bueno, es en aquel en que todos los miembros de la empresa o de la institución tienen una mentalidad de conocer, fíjense, primeramente, la misión y la visión, ya sea de la institución o empresa o aún del departamento. Cuando sabemos eso, entonces vamos por un mismo rumbo. Este es un proceso de mejora continua, este es un proceso de no acabar, pero cada vez va a ir mejorando, mejorando, mejorando y como resultado, ¿quién va a ser el primer afectado? Cada uno de nosotros. Si vamos con una tendencia a la mejora continua, mejora. Usted va a mejorar su salud física, su salud social, su salud mental. Entonces, por ende, al tener usted una buena salud, el resultado se va a ver también con las metas cumplidas, los propósitos, la visión también de la empresa, porque van en un mismo rumbo. Una comunicación en todo ámbito es necesaria, una comunicación efectiva. ¿Cuál es esta? Bueno, si yo doy una indicación y pasa por dos, tres, cuatro, cinco personas diferentes, es que toda esa cadena se mantenga siempre la misma comunicación, que lo que se dijo en el punto de salida, en el emisor, sea lo mismo que llegue al receptor, indiferentemente cuántos medios hay a través entre este espacio y el otro. Entonces, la comunicación efectiva significa que sea clara, que sea oportuna, que sea fácil, ¿verdad? Y que sea sobre todo honesta. Entonces, la comunicación es muy importante y ahora la ventaja es que hay diferentes formas de comunicación y cada una va a depender de nuestra habilidad para que ésta sea efectiva. Entonces, perdón. Entonces, pero ¿qué parte también necesitamos conocer? No solamente la parte del que emite el mensaje, sino también de quien lo recibe. Por eso es que es necesario también saber la escucha activa, saber qué es lo que me están queriendo decir, cómo es que me lo comunican y cómo lo interpreto. Entonces, esto es parte de lo que es la comunicación efectiva. Los canales intermedios pueden interferir, pueden distorsionar, puede ser que el emisor salga un mensaje, pero el receptor llega otro mensaje. Entonces,
Tener una comunicación efectiva es tener el control de todo ese canal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues hay diferentes formas, dependiendo los medios que se utilizan. Así va a ser la oportunidad de tener una comunicación y que ésta llegue a ser resolutiva en el propósito que se mantenga o que se quiera. ¿Ok? En los tiempos también es necesario, recuerde que una de las, digamos, estrategias, pongámosle, para mejorar nuestra relación de equilibrio es también manejar los tiempos. Entonces aquí es muy importante que usted, prioridades, una organización le va a ayudar a que usted vea un poquito más allá de los resultados inmediatos, sino ver el objetivo principal. Y para eso usted necesita ser organizado, manejar los tiempos y vuelva a lo mismo, prioridades. Sepa usted qué es lo que se necesita ya, qué es lo que necesita después, qué necesita para mañana o qué es lo que tiene más tiempo y que le da ese espacio para manejar o trabajar los tiempos efectivos. Entonces, eso es parte de una estrategia de aprendizaje de las capacidades del manejo de la organización. Otra parte es, como decís, parte de esto es el delegar responsabilidades. El delegar responsabilidades es habilitar o capacitar a la persona tal y como usted considera que deben hacer las cosas. No es una cuestión de que yo voy a controlar todo porque no lo voy a poder hacer. Eso es un selectivismo excluyente. Entonces, no, el delegar responsabilidades significa darle la oportunidad a otras personas, a otros compañeros, a otro familiar, de que también se responsabilice con la expectativa de que va a hacer bien las cosas. Eso es parte de confianza. Y una parte muy importante es eliminar los distractores. El distractor principal que tenemos ahorita son los teléfonos inteligentes, porque eso es, me desconecta prácticamente en los momentos inoportunos, ¿verdad? Entonces, hay unos que por supuesto es parte de las herramientas de trabajo, pero hay otras cosas que no. Entonces, no reduzcámoslo, pongámosle, no lo eliminemos, reduzcamos los distractores en el momento en que sí los puedo ver. Hay momentos que no. Hay momentos en que yo tengo que estar concentrado en mis actividades y hay momentos en que puedo ser un poco flexible. Pero para eso, como les digo, es que yo tengo que evaluar las responsabilidades y prioridades. Eso implica hacer cambios, cambios actitudinales, cambios que me van a llevar a un beneficio de cumplir metas, de llegar a cubrir la visión y la misión empresarial. Y es más, fíjense que implícitamente, aunque no lo tengamos escrito, tenemos metas y tenemos visión y misión en los hogares, en las casas. Muchas veces decimos, ¿y usted qué quisiera qué quisiera saber o tener o haber cuando ya esté adulto? Ah, yo quisiera ver a mis hijos profesionales. Bueno, esa es una visión, ese es un sueño. Ahora, ¿cómo llegar a ese sueño? Pues a través de valores, de la misión, de la forma en que se va a llegar a hacer. Entonces, sí tenemos, aunque no lo tenemos escrito y está implícitamente en las responsabilidades que tenemos. Pero ¿cómo lo llegamos? Lo hacemos cuando somos organizados, cuando tenemos prioridades y cuando nos autocuidamos en función de los objetivos, objetivos de vida, objetivos laborales y objetivos de todo tipo. Bueno, otro de los principales, cómo manejar el estrés. De esto ya lo hemos visto en un tema aparte, ¿verdad? El estrés no es malo. El problema es cómo reacciono ante el estrés. El estrés, es más, me puede llegar a generar competitividad dependiendo de cómo lo manejo, o me puede llegar a ser frustrante si no tengo la capacidad de respuesta. Entonces, el estrés no es malo, lo malo es cómo puedo llegar a reaccionar ante el estresor. ¿Ok? ¿Qué más debemos poder hacer para disminuir esa brecha en el equilibrio?
una de las cosas como resultado de manejar un equilibrio adecuado es que me da beneficios a nivel laboral. Por ejemplo, me reduce el ausentismo porque yo ya estoy capacitado en organización, en delegación de actividades, entonces mi ausentismo se ve disminuido. También es una parte también que puede ser imitable. Entonces, cuando una persona logra este equilibrio, da satisfacción y puede ser en un punto de que las personas digan, ¿qué hizo? Entonces, nosotros podemos ser promotores también de un buen equilibrio entre el trabajo y la familia. Es saludable para todos, en el trabajo y en la familia principalmente, mejora las relaciones interpersonales, mejora mi capacidad de respuesta, logro metas, mucho más metas y mucho más rápido, y mejoro tanto el ambiente laboral como el ambiente personal. En consecuencia, estos son los puntos claves: armonía y felicidad. Su trabajo ya no lo vea como carga, sino como oportunidad. Esto va a llegar a concluir en el desarrollo tanto individual como laboral, y por supuesto mi condición completa va a ser satisfactoria. Voy a tener una mejor salud física, mental y social, y esto me va a conllevar a que tenga un mejor estilo de vida y por consecuencia en mis edades adultas mayores, cuando ya tengamos más pasado que futuro, vamos a estar bien, vamos a disfrutar de todo ese tiempo que elaboramos con la oportunidad de descansar y aprovechar lo que hicimos, lo que sembramos, con lo que vamos a cultivar en ese momentito, ¿verdad? Ok, entonces vamos a la siguiente parte. Si usted tuviese alguna pregunta, algún comentario, algo que usted quisiera saber, tienen los micrófonos abiertos, jóvenes, o lo pueden hacer a través del chat. Ah, ok.